Pero vamos a empezar esta mañana, continuando con el rol de exposiciones. Tenemos tumores óseos benignos. Entonces, cuando nosotros hablamos de tumores óseos, se nos viene a la mente la palabra neoplasia, ¿no? Y también luego distinguir si es un tumor maligno o benigno. Entonces, de modo general, vamos a hacer el comentario de lo que es la neoplasia. Se define como el crecimiento desordenado de células formando una o varias masas independientemente de las estructuras vecinas y sin ninguna utilidad fisiológica. Y cuando vamos a referirnos específicamente a un tumor benigno, este se define como la constitución o la formación de células del tamaño y tipo y características de un tejido normal, que se origina, la cual puede estar circunscrito, encapsulado y no va a invadir estructuras vecinas, lo cual también tiene un crecimiento lento y no va a producir cambios de temperatura local, ni comprometen la salud ni el estado general, ¿no? A diferencia de los tumores malignos, que tienen un crecimiento desordenado y con diferenciación celular, incluso que compromete el estado general, ¿no? También es importante hacer un recordar de cómo se inició el estudio de los tumores óseos, ¿no? Es así que data más o menos en 1844 con Cooper, que describe los tumores periósticos. Además, en 1845 Bayer nomina el sarcoma óseo, luego Leber reconoce el tumor de células gigantes, Benson Jones en 1889 descubre la proteína que actualmente también se sigue estudiando, ¿no? Que se encuentra en la orina del mieloma múltiple. También Keller en 1889 denomina el mieloma múltiple. Virchow en 1850 hace nosografía de los osteosarcomas. Nelaton en 1860 clasifica los tumores benignos. Brades en 1920 clasifica los tumores malignos. Ewing en 1921 describe un tumor muy indiferenciado, ¿no? El mieloma endotelial. Es así, entonces si nos introducimos al tema de hoy día, que es tumores óseos benignos, ¿no? Entonces, ¿qué es un tumor óseo? En simples palabras podríamos decir que es el surgimiento de una masa a consecuencia de la proliferación de células anormales, que estas van a proliferar, van a crecer en determinado sitio del hueso, ¿no? Entonces, como podemos ver en esa imagen, un hueso dividido en la fisis, la metáfisis, la diáfisis, ¿no? Donde cierto tipo de tumor va a proliferar, ¿no? Entonces esto es importante tener el conocimiento de la localización y también es muy importante, como vamos a ver luego, también los grupos etarios, ¿no? En general, las características de estos tumores óseos benignos son que crecen a un ritmo lento y normalmente se caracterizan por un dolor leve, ¿no? Y pueden dar lugar a una fractura, ¿no? En esta imagen podemos ver una comparación entre una lesión benigna y una lesión maligna de los tumores óseos, en la cual evidentemente se ve el margen, ¿no? El margen en el caso de la lesión benigna es un margen definido. Hay ausencia de masa en partes blandas normalmente, reacción perióstica sólida, a diferencia del otro, y también un patrón geográfico de destrucción ósea que presenta, ¿no? A diferencia de la maligna, que tiene una zona de transición más amplia, también tiene un patrón, una reacción perióstica de sol naciente, o de catáfila de cebolla, etcétera, ¿no? Diferentes patrones, diferentes reacciones periósticas que hay. Con respecto a la aparición de estos tumores óseos, van a aparecer en diferentes etapas de la vida. Sobre todo, se mencionan que los benignos aparecen a partir de los 10 años, hasta unos 20, 30 años, algunos consideran hasta 40 años. Normalmente es el grupo etario de la aparición de los tumores benignos, ¿no? Acá podemos apreciar todos los tumores, tanto benignos y malignos,
en la cual nos damos cuenta de que los tumores malignos aparecen un poco más, aparecen más precozmente, ¿no? O en etapas de la vida, inicios de etapas de la vida. A diferencia de los tumores benignos, que aparecen normalmente a partir de los 10 años aproximadamente, ¿no? Se caracterizan con la infancia, adolescencia, adultez joven, ¿no? Estos tumores benignos podemos clasificarlos según la OMS, lo clasifican en aquellos formadores de hueso, también vasculares, formadores de cartílago, de tejido conectivo, lesiones pseudotumorales. Para mencionar como formadores de hueso tenemos al osteoma osteoide y al osteoblastoma, ¿no? En los formadores de cartílago, principalmente el condroma, el osteocondroma, el condroblastoma, el fibroma codromixoide. Así también como los vasculares, el hemangioma, el linfangioma, el tumor glómico, ¿no? Igual los otros que se están mencionando. Y dentro de las lesiones pseudotumorales benignas también que presentan, el quiste óseo solitario, el quiste neurismático, yuxtaarticular, etcétera, ¿no? Luego vamos a desarrollar ellos. Una vez más, esta imagen nos orienta acerca de la localización de estos tumores óseos, ¿no? Por ejemplo, evidentemente, acá podemos apreciar en la lámina la aparición de los que se encuentran en la epífisis, principalmente el condroblastoma, ¿no? El condroblastoma, el osteocondroma articular, en la metáfisis, el osteocondroma, también los quistes óseos osteoblásticos que luego pueden ir hacia diáfisis también, la diáfisis osteomosteoide, etcétera, ¿no? Este es también otro gráfico donde se puede apreciar otros tumores benignos también, ¿no? Una vez más, mencionar acerca de las características de estos tumores óseos, ¿no? Podemos ver a raíz del borde, los tumores óseos benignos tienen un borde más nítidamente limitado, ¿no? Y no hay esa zona de transición amplia, no tiene casi, ¿no? También tiene un reborde esclerótico bien delimitado, hay ausencia de tumoración de partes blandas normalmente, también una reacción perióstica sólida, ¿no? Y una destrucción ósea geográfica, es lo que se menciona como característica, ¿no? Acá lo que estábamos hablando de las reacciones periósticas, como para tenerlo en cuenta, la primera que dice reacción sólida es la que normalmente se asocia a estos tumores óseos cuando aparecen en cortical o subperióstico, ¿no? Y luego las otras tres son variantes ya de reacciones periósticas de los tumores malignos, como la catáfilis cebolla en el Ewing, el sol naciente en la metástasis, también como el triángulo de Cotman en metástasis, ¿no? Que ese ya es otro tema. Con respecto al diagnóstico, no solamente tenemos que considerar la imagen radiográfica, sino tenemos que considerar también toda una información completa, como por ejemplo la edad, el sexo, el grupo etario, ¿no? También ver la localización en qué hueso se presenta, la localización también del hueso, ya con los estudios específicos, la radiografía en primero, ver las características, la morfología, si hay destrucción ósea, reacción perióstica, si también en el examen clínico encontramos tumoración en partes blandas, etcétera, ¿no? También considerar si es que ese tumor óseo es único o tal vez es múltiple. Entonces todos esos datos nos van a ayudar a sospechar y dar un diagnóstico preciso, ¿no? Para luego el tratamiento oportuno y adecuado. Entonces, cuando vamos a realizar el diagnóstico de estos tumores óseos, es importante tener en cuenta la historia,
una buena historia clínica de la anamnesis, así también como la exploración clínica completa, ¿no? Además, el diagnóstico por imagen es importante. De cajón, la radiografía simple, ¿no? La convencional. Y si es que se va a hacer un estudio más profundo, si tal vez el diagnóstico no está muy claro, se puede hacer uso de la tomografía o resonancia magnética, ¿no? Si tal vez hay sospecha de malignidad, también la mamografía, y dependiendo del caso, se puede realizar biopsia, ¿no? En tumores benignos nos referimos. Entonces, es importante también esta biopsia, si es que se quiere hacer el estudio profundo, con respecto a la anatomopatología, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a hacer un recuento de los tumores formadores de óseos, formadores de hueso, ¿no? En el cual tenemos el osteoma, primero, que estas son lesiones benignas de crecimiento lento y generalmente son asintomáticas. La mayoría son menores de 1 centímetro y normalmente estas aparecen en la cuarta y quinta década de la vida. La zona de presentación más frecuente aparece a nivel de la región craneofacial, como vemos en la imagen, y tal vez menos frecuente a nivel de húmero, también en las falanges, también en el fémur, ¿no? Con menos frecuencia. Supone más o menos el 75% de todos los casos y, bueno, es raro en huesos largos, como mencionamos, ¿no? Principalmente en cráneos faciales. Además, también tenemos que mencionar de que este osteoma morfológicamente se ven como abultamientos sésiles, así como se ve acá en esta imagen, ¿no? De esa persona que está ahí, redondeados o ovalados que se proyectan de las superficies periósticas hacia la endóstica, ¿no? Pueden ser únicos o pueden ser múltiples también. Y normalmente están formados por hueso laminar, reticular, que se deposita frecuentemente en un patrón cortical, con los sistemas tipo haversianos, ¿no? Recalcar que estos son tumores de crecimiento lento, con poca trascendencia clínica, ¿no? ¿Cuándo dan clínica florida? Cuando obstruyen la cavidad nasal, por ejemplo, cuando comprimen el cerebro o el ojo, o que son de unos oftalmos, también cuando interfieren en la función de la cavidad oral, producen problemas estéticos, ¿no? Ahí dan una clínica más notoria, más florida, ¿no? Pueden aparecer lesiones múltiples en el contexto de dos enfermedades genéticas ya descritas con respecto a ello, ¿no? Tenemos lesiones múltiples por osteoma, el síndrome de Buschek o Ollendorff, que son lesiones cutáneas y también osteopoiquilosis, ¿no? Y también el síndrome de Darmet, que presentan los osteomas, además con la poliposis adenomatosa familiar, con los dientes impactados, supranumerarios y tumores cutáneos de partes blandas. En estos casos se tiene que hacer estudios más profundos, ¿no? Por eso es importante tener una buena historia, una buena anamnesis de los pacientes para poder discriminar el diagnóstico adecuado. Acá vemos en esta imagen tomográfica cerebral, en la cual se evidencia un osteoma mastoideo izquierdo, ¿no? Acá también un osteoma localizado a nivel de la cortical lingual, que está ocasionando problemas, ¿no? Con respecto al tratamiento del osteoma, como hemos mencionado, que normalmente son asintomáticos, hay una actitud expectante. ¿Cuándo se va a realizar algún tratamiento ya más agresivo, quirúrgico? Cuando ya estas son insoportables o causan síntomas que están causando otros problemas ya de por sí, ¿no? También es importante reconocer que cuando se realiza el tratamiento quirúrgico, estas tienen una tasa de recidiva muy baja, ¿no? Por lo tanto, si es que después del tratamiento quirúrgico estas vuelven a aparecer, hay que plantearse que probablemente esté asociado a otro problema, o sea, parte de otro problema, ¿no? También es interesante y es importante reconocer que cuando
estos pacientes con pólipos, estos pacientes con osteomas se asocian con pacientes que tienen pólipos asociados, es principalmente una característica o el diagnóstico diferencial con un síndrome de Gardner, ¿no? Como habíamos mencionado, con la poliposis adenomatosa familiar. Con respecto al osteoma osteoide, este osteoma osteoide aproximadamente es el 11% de los tumores benignos y el 3% de todos los tumores primarios óseos. La frecuencia de aparición principalmente va a aparecer en fémur proximal, a nivel de tibia, y menos frecuente también tal vez en fémur diáfisis distal, también en tibia distal, en la columna también podría aparecer, en los huesos del antebrazo, en el húmero, ¿no? También en la mano. La edad principalmente de aparición es entre los 10 a 25 años. Muy raro que aparezca antes de los 5 años o como también que aparezca después de los 30 años. Sobre todo tiene un predominio de sexo masculino, ¿no? Con respecto a las características clínicas del osteoma osteoide, este se caracteriza por un dolor sordo intenso que aparece principalmente por las noches y que mejora con el uso de AINES o aspirina también, ¿no? Y es debido esta calma en el dolor con los AINES es debido a un exceso de producción de las prostaglandinas E2, eso lo justifica, ¿no? Y radiológicamente se manifiesta como una transparencia pequeña y redonda, lo que se conoce como el nidus, en la cual hay una esclerosis reactiva, y una de las características de esta lesión es que normalmente tiene un tamaño inferior a 2 centímetros. Algunos catalogan 1.5 centímetros, ¿no? En general son pequeñas. Entonces, el osteoma osteoide, macroscópicamente, se evidencia como una masa redondeada o ovoide de tejido hemorrágico. Como podemos apreciar, está a nivel de cortical, perióstico, subperióstica, ¿no? Y en ese contenido hemorrágico que presenta, tiene gránulos de color pardo. Además, histológicamente están bien delimitados y formados por laberinto trabecular conectados al azar, ¿no? Además, el estroma perióstico consta de tejido conjuntivo laxo y presencia de capilares dilatados. Con respecto al nidus, que estábamos comentando de este osteoma osteoide, el nidus es una pequeña área de forma ovalada en la cual hay osteólisis, ¿no? Además, se encuentra formado por un tejido celular muy vascularizado que contiene osteoide y puede ser totalmente radiotransparente o tener un centro esclerótico. Esto se encuentra rodeado por un anillo esclerótico reactivo, ¿no? Lo cual va a proporcionar diversos grados de calcificación, así también como una reacción perióstica, en este caso sólida, ¿no? Esos son unos cortes del osteoma osteoide, en la cual se puede apreciar que estos son pequeños, ¿no? Ahí hay una comparación con centímetro y también el otro corte transversal. Con respecto al tratamiento, tenemos que puede realizarse una resección percutánea por medio de radiofrecuencia guiada por tomografía computarizada, que tal vez es lo ideal actualmente, ¿no? Y la resección quirúrgica del tumor con el curetaje se ha demostrado que disminuye rápidamente el dolor y también el uso de injertos, ¿no? No obstante, tal vez la resección quirúrgica, la recomendación es que ya no es la primera elección, sino la resección percutánea mediante tomografía, ¿no? Con respecto al osteoblastoma, el osteoblastoma es otro tumor óseo formador de hueso que es poco frecuente. Y lo que se supone es que más o menos el 1% de todos los tumores óseos primarios y el 3% de los tumores óseos benignos. Su frecuencia de aparición es sobre todo en varones, más o menos 3-1, y el grupo etario igual, en pacientes adolescentes a adultos jóvenes, ¿no? 10 a 30 años aproximadamente. La aparición más frecuente es a nivel de fémur y a nivel de tibia, ¿no? También puede aparecer en otros lugares. El dolor es un dolor sordo y no responde
no va bien con aspirina ni con AINES. Es otra de las características del osteoblastoma, a diferencia del osteoma osteoide que sí, ¿no? Entonces, además, es importante reconocer que el osteoblastoma no produce una reacción ósea marcada. Y sobre todo el tamaño es mayor que el osteoma osteoide, o sea, mayor a 2 centímetros. También tiene una afectación a la columna vertebral y huesos largos, como habíamos mencionado, ¿no? Con respecto a la columna vertebral, suele afectar a elementos posteriores como los pedículos y las láminas, ¿no? Normalmente respeta el cuerpo vertebral. Y a nivel de huesos largos como el fémur, a nivel diaficiario. Acá tenemos las imágenes del osteoblastoma, ¿no? A nivel de pedículos, más o menos. Con respecto al tratamiento de osteoblastoma, como estos son muy sintomáticos, causan dolor, lo que se recomienda es la exéresis quirúrgica, ¿no? El tipo de intervención va a ir determinado según el tamaño de la lesión. Lo que se comenta es que para lesiones pequeñas, de 2 a 3 centímetros, especialmente en las localizaciones de huesos largos, se realiza lo que es el curetaje asociado o no a un aporte de injerto, ¿no? En el caso de las lesiones de mayor tamaño o en ciertas localizaciones vertebrales se realiza resección en bloque, ¿no? Y también puede usarse lo que es el injerto. Aunque el osteoblastoma, tenemos que mencionar, es una lesión benigna, es importante realizar una exéresis amplia para así evitar que deje restos tumorales sin extirpar, ya que puede aparecer recidivas focales, ¿no? Se evidencia de que el osteoblastoma las recidivas pueden asociarse a cambios malignos, ¿no? Con respecto a los tumores óseos formadores de cartílago, tenemos al osteocondroma, a la exostosis hereditaria múltiple, el encondromatosis, condroblastoma, fibroma condromixoide, ¿no? Vamos a mencionar primero acerca del osteocondroma. El osteocondroma tal vez es el tumor benigno más frecuente o con una mayor frecuencia de todos los tumores óseos benignos, ¿no? Normalmente tiene una proliferación benigna de cartílago en la cual está unida al esqueleto subyacente por un pedículo óseo y representa, como habíamos mencionado, una tasa muy elevada de todos los tumores óseos benignos, ¿no? Además es una lesión relativamente frecuente y puede ser solitaria o múltiple. Su diagnóstico vamos a ver más adelante, y sobre todo es más frecuente en varones que en mujeres. El origen o la aparición del osteocondroma principalmente se aparece a nivel de la metáfisis, alrededor de la rodilla, en fémur distal, o también en la tibia, en la parte proximal, también en el húmero proximal. Esos son los sitios principalmente de aparición, ¿no? Lo que también se conoce respecto al osteocondroma es que el crecimiento esquelético acaba migrando esta lesión del osteocondroma hacia la diáfisis. No llega hacia la epífisis normalmente, ¿no? Con respecto a los osteocondromas solitarios, suelen diagnosticarse al final de la adolescencia y el inicio de la edad adulta. Pero los múltiples, las apariciones de osteocondromas múltiples normalmente aparecen en la infancia, lo cual está ligado a alguna patología genética o hereditaria, ¿no? Se menciona de que hay una... esto aparece principalmente a nivel de infancia por la exposición o por la presencia del gen EXT, ¿no? Como todos los tumores óseos benignos, son de crecimiento lento, ¿no? Y también este osteocondroma puede ser doloroso si comprime algún nervio o rompe el pedículo, o en el caso de la rodilla también puede afectar la bursa, ¿no? Dependiendo de la edad. Acá apreciamos este osteocondroma, ¿no? Cuando aún hay presencia de la fisis
Y luego cuando ya este va a desaparecer, como mencionamos, este osteocondroma va a migrar hacia diáfisis, ¿no? Macroscópicamente, este osteocondroma tiene una forma de Z y puede variar de tamaño, ¿no? Pueden ser pequeños como de 1 centímetro hasta como de 20 centímetros. La cápsula normalmente está formada por tejido cartilaginoso hialino benigno. El grosor puede ser variable. Además, el cartílago tiene el aspecto de una placa de crecimiento desorganizado y la cortical del pedículo se fusiona en los huesos del huésped, ¿no? Es así que este pedículo puede ser sésil o... ¿no? Entonces acá vemos un osteocondroma. Acá pensamos los osteocondromas, los cortes de los osteocondromas como había mencionado. Osteocondroma sésil o un osteocondroma pedicular en ambos casos, ¿no? Radiológicamente, se va a evidenciar el crecimiento óseo en forma con la formación del tallo, ¿no? Además, la continuidad de la cortical ósea entre el hueso normal y la corteza del osteoma, por medio del pedículo, ¿no? Y la cubierta del cartílago puede estar calcificada, sobre todo en las partes más, digamos, lo distal de este pedículo, ¿no? También es importante para ahondar más el estudio con respecto al osteocondroma, el uso de la tomografía o resonancia magnética en su defecto, sobre todo para valorar si es que este estado no está unido al hueso, cuando la radiografía no es muy evidente, ¿no? Entonces, la tomografía sí es un estudio sugerido en este tipo de lesión, ¿no? Como también la resonancia magnética, luego vamos a ver que puede ser como para un seguimiento cuando estos son múltiples, ¿no? Así como en el osteocondroma hereditario múltiple, como mencionamos, está ligado a un gen EXTM, sobre todo tiene un patrón de autosómico dominante, va a causar deformaciones esqueléticas y sobre todo aparece en la primera década de la vida, antes de los 10 años, ¿no? Es importante tener en cuenta de que el osteocondroma hereditario múltiple de por sí es benigno, pero hay un alto riesgo de una transformación a malignidad. ¿No? Es por eso de que en estos casos lo que se sugiere es la resección, ¿no? Y luego realizar ya el seguimiento mediante resonancias magnéticas. Con respecto al tratamiento, es importante recordar que en lesiones asintomáticas no es necesaria la cirugía, ¿no? Solo tratamiento expectante. Y cuando esté indicado el exéresis por dolor no controlable, lo que se sugiere es extraer todo, ¿no? Para evitar así la recidiva y resecando lo que es la parte del hueso subyacente. Además, un dato importante que se menciona en el tratamiento quirúrgico, sobre todo en lo que respecta al osteocondroma hereditario múltiple, es lo que se sugiere que conviene retrasar este proceso quirúrgico hasta que el paciente alcance la madurez esquelética, ¿no? Sobre todo para evitar recidivas. Es lo que se menciona como consideración. Con respecto al condroma, los condromas son tumores de cartílago frecuentes también y suelen diagnosticarse entre los 20 y 50 años, normalmente. Pueden originarse en la cavidad medular, los condromas, y en la superficie de hueso, ¿no? Como los condromas subperiósticos o yuxtacorticales. De la misma manera, estos pueden ser solitarios o pueden ser múltiples. En el caso de los solitarios, tienen una localización a nivel de la región metafisiaria de los huesos largos cilíndricos, ¿no? Y también en las manos y en los pies. Los condromas de presentación múltiple se conocen como en la enfermedad de Ollier o también el síndrome de Maffucci, ¿no?
que en este síndrome de Maffucci se asocia a angiomas de partes blandas. Es decir, que el encondroma es un tumor intramedular solitario benigno formado por cartílago, ¿no? Y sobre todo la aparición, como habíamos mencionado, es de 20 a 50 años con una mayor incidencia a los 30 años, ¿no? Relación entre hombre y mujer está equitativa 1 a 1. Y como mencionamos, es en los huesos tubulares, ¿no? Huesos largos. Fémur, tibia, peroné, radio, cúbito, húmero, también en las falanges, ¿no? Y también en los metatarsianos. Lo que respecta a las lesiones de la mano, generalmente es más frecuente que en la presentación de pie, ¿no? La erosión de la cortical puede condicionar a dolor y fracturas, ¿no? Este hallazgo de los condromas normalmente, de los condromas solitarios, normalmente es un hallazgo incidental y presenta menos del 1% de la posibilidad de transformación maligna. Acá evidenciamos un pie con una lesión, ¿no? Que probablemente podamos nosotros pensar de que sea por el zapato, por el contacto, ¿no? Pero si tomamos la radiografía podríamos evidenciar de que se debe a un condroma, ¿no? Entonces, así que en la radiografía nosotros podemos apreciar la presencia de estos condromas, ¿no? Como habíamos mencionado, principalmente presenta en fémur, en los huesos largos, no tubulares, ¿no? Y una de las características es que presenta como una matriz en forma de palomita de maíz, es lo que se llama, ¿no? O en forma de coma. Ahí vemos en la imagen, en la parte proximal de fémur, la presencia del condroma, ¿no? Acá también, en estas imágenes de la gráfica y también de la resonancia, evidenciamos la presencia del condroma a nivel del fémur. Entonces, como habíamos mencionado, cuando estos condromas son de aparición múltiple, hay una enfermedad que se asocia a esto, ¿no? A la aparición de condromas múltiples, la enfermedad de Ollier, que se presenta predominantemente igual en huesos tubulares y también puede presentar la enfermedad de Ollier en huesos planos, como en la pelvis, ¿no? Esta enfermedad de Ollier es una enfermedad hereditaria y la característica de esta enfermedad es que va a causar deformidades y también aumento de volumen llamativo en las extremidades donde aparecen estas lesiones condromatosas, ¿no? Y normalmente se asocian a fracturas patológicas. La clínica suele aparecer en la primera década de la vida, a diferencia de la condromatosis, de los condromas normales que aparecen a partir de los 30 años, como 20 50 años, principalmente 30 años, en la enfermedad de Ollier en la primera década de la vida, ¿no? Hasta un 40% de los casos de pacientes con enfermedad de Ollier, estas lesiones van a malignizar a un osteosarcoma, ¿no? Además, con respecto al tratamiento quirúrgico de estas lesiones benignas, se pueden realizar principalmente para tratar de controlar los síntomas y en todos los casos se realiza también para evitar esta malignización, ¿no? Que tiene una tasa muy, muy alta de malignizar estos condromas en la enfermedad de Ollier. Con respecto al condroblastoma, el condroblastoma es un tumor benigno que es infrecuente. Tiene un predominio en varones de 2 a 1 aproximadamente, y la mayoría se presenta cerca de la rodilla y con una predilección en la epífisis. Hay una presencia también de estas lesiones a nivel de pelvis y costillas con menos frecuencia, ¿no? La clínica del condroblastoma es que estos son dolorosos y por su localización próxima a las articulaciones pueden producir limitación articular, limitación al movimiento, ¿no? Acá en estas imágenes podemos apreciar la presencia del condroblastoma, ¿no?
En esa imagen radiográfica de la rodilla podemos apreciar la presencia de condroblastoma a nivel de la parte proximal de la tibia. El dolor que se asocia a estas articulaciones normalmente es un dolor sin antecedente de algún traumatismo. Puede producir también una sinovitis reactiva y puede asociarse, por esta sinovitis reactiva, también esto puede asociarse a algún tipo de derrame articular, ¿no? Las imágenes radiográficas de, de este tipo de lesión son unas imágenes líticas con márgenes definidos y puede haber adelgazamiento cortical. Además, presencia de calcificaciones puntiformes en ella también pueden ser evidentes, ¿no? Con respecto al fibroma condromixoide, es importante mencionar que no es tan frecuente, pero sí es importante reconocerla, ¿no? Sobre todo aparece a nivel de la segunda y tercera década de la vida. Tiene un predominio sobre todo por el sexo masculino y se origina a nivel de las metáfisis de los huesos largos también. Suele presentar un dolor sordo localizado y en muchos casos se suele confundir con un sarcoma, ¿no? Es así que este fibroma condromixoide tiene un tamaño aproximadamente de 3,8 centímetros de diámetro y están bien delimitados. Son sólidos y de color pardo grisáceo cuando se explora, ¿no? Microscópicamente se menciona que hay nódulos de cartílago hialino mal formados y tejido mixoide delimitados por tabiques fibrosos en la anatomopatología, ¿no? En la imagen radiográfica se evidencia que es una lesión pseudolobulada, como se ve en esa imagen de fémur distal. También esto va a hacer un cambio en lo que respecta a la lesión morfológica del hueso, ¿no? Y la presencia de la cortical que está afectada es más delgada, ¿no? Así también como vemos en la imagen del húmero, ¿no? La presencia de esta lesión. Con respecto a las lesiones pseudotumorales, vamos a mencionar el quiste óseo simple. Este quiste óseo simple es una lesión en la cual se caracteriza por una cavidad intraósea, normalmente, es unicameral, delimitada por una membrana de tejido conectivo. El contenido que va a haber dentro puede ser de líquido o en su defecto también sanguinolento. Es una de las lesiones pseudotumorales más frecuentes y también una de las lesiones más frecuentes de fracturas patológicas. La causa de este es desconocida y la prevalencia sobre todo aparece antes de los 20 años con un predominio de hombres sobre mujeres de 2-1. La localización, en metáfisis de húmero y fémur, ¿no? También puede aparecer en calcáneo, en astragalo, pelvis y escápula, como tal vez aparición menos frecuente, ¿no? Sobre todo cuando aparece en calcáneo es mayores a 20 años, ¿no? La clínica de esta lesión de quiste óseo simple, dolor, impotencia funcional y los hallazgos radiológicos que se va a evidenciar, hay una radiolucidez central, también esto se encuentra bien delimitado, puede expandirse y también adelgazar la cortical, ¿no? La cortical afectada, como se ve en la imagen radiográfica, podría tener contacto con la fisis también y también tiene la aparición en lo que es el calcáneo, ¿no? Que mucho se describe el quiste óseo a nivel de calcáneo, sobre todo en mayores de 20 años, ¿no? Acá podemos haber tenido otras lesiones de quiste óseo a nivel de peroné, también de húmero proximal, ¿no? Esta imagen, con respecto al riesgo de fractura de los quistes óseos, es importante reconocer, ya que nos va a dar un pronóstico de futura fractura
patológica en el hueso dado, en el hueso que se encuentra el quiste, ¿no? Es así de que para el índice quístico se necesita obtener el área del quiste y también el diámetro diaficiario del hueso, ¿no? En este caso, se sugiere que el quiste se tome como si fuese un trapecio y se va a hallar el área, ¿no? Base ancha, base mayor, base menor por altura, entre dos sería el área del quiste, y el diámetro sería tomado el diámetro sería tomado de la parte de la diáfisis que no se encuentra afectada, ¿no? Si el índice quístico es mayor a 4 en el número, se refiere que hay un riesgo de fractura, ¿no? De la misma forma, si es mayor de 3.5 en fémur. Como medidas de pronóstico y prevención, ¿no? Para tomar decisiones. Con respecto al tratamiento, la mejor alternativa es el quirúrgico, ¿no? En la cual se realiza el curetaje y puede realizarse con injerto, dependiendo del tipo del quiste, ¿no? La localización del quiste. También se menciona de que uno de los tratamientos en este tipo de lesión ósea es la inyección con corticoides y también inyectar también parte de la médula ósea compatibles, ¿no? También se puede realizar la descompresión con apoyo también del uso de clavos endomedulares, sobre todo para evitar estas fracturas patológicas, ¿no? Cuando el índice de fracturas pueden ser muy alto, ¿no? Ahora, con respecto al quiste óseo aneurismático, este quiste óseo aneurismático es una lesión solitaria que normalmente es expandible y erosiva. Su aparición de estos quistes óseos neurismáticos es en la segunda década de la vida. Normalmente entre los 15 a 22 años es lo que se menciona, 22 a 25 años, ¿no? Es más frecuente en mujeres, es más frecuente en hombres que en mujeres, con una proporción de 1.5 a 2.1, ¿no? Y más o menos el 3% de las lesiones de tumores benignos óseos primarios equivale va a representar este quiste óseo aneurismático, ¿no? La localización principalmente es en la metáfisis de huesos largos, en el diáfisis de huesos largos y también en las vértebras y en los huesos planos. ¿Cómo es que se produce este quiste óseo aneurismático? Sobre todo por una obstrucción venosa o una fístula arteriovenosa, es lo que se postula, ¿no? La cual va a producir incremento en la presión venosa que vaya a causar una hemorragia seguida por una osteolisis, ¿no? Esta osteolisis que va a provocar que a su vez haya más hemorragia y por lo tanto va a haber una amplificación del quiste, ¿no? Con respecto a la clínica, como mencionamos, se asocian a fracturas patológicas. Normalmente este es un hallazgo incidental, cuando no hay sintomatología. Y cuando ya presenta sintomatología, hay dolor e impotencia funcional. Radiológicamente, esta se presenta como una lesión expansiva, excéntrica, que puede impresionar en la imagen como una lesión multiquística y también una reacción perióstica sólida, ¿no? Con respecto a la histopatología, en una forma macroscópica, lo que se menciona es que simula una esponja rellena de sangre con una membrana periostal fina, ¿no? Y con respecto al microscópico, la característica de este tipo de lesión es que tiene la presencia de septos fibrosos con hueso inmaduro trabeculado, además con abundantes macrófagos con hemosiderina, ¿no? Fibroblastos y las células gigantes características. Con respecto al tratamiento, cuando hay síntomas y limitación, lo que se menciona es el quirúrgico, ¿no? En la cual se tiene que realizar un curetaje más injerto. Además, lo que se menciona cuando se realiza el procedimiento quirúrgico es que tiene que realizarse una extirpación completa de la lesión, ¿no? En algunos casos pueden utilizarse adyuvantes también como nitrógeno líquido o fenol.
también la inyección de corticosteroides antes del quirúrgico menciona que puede también disminuir o mejorar este tipo de lesión. Es importante reconocer que a pesar del manejo quirúrgico, este tiene una tasa de recurrencia del 10% aproximadamente, ¿no? Hasta incluso lo que se menciona es que las recidivas pueden ocurrir hasta incluso a 9 años después del tratamiento, ¿no? Con respecto a la malignización, puede existir una transformación maligna, pero no es muy frecuente. Como resumen de este tema de tumores óseos benignos, la verdad el tema es muy amplio. Hay bastantes tipos de tumores óseos benignos, pero hemos tratado de mencionar los más principales. Es así que como resumen de todos ellos podemos mencionar que la radiología, la imagen radiográfica, una buena placa, es muy clave para nosotros realizar un diagnóstico y seguimiento de este tipo de tumores óseos benignos. Además, la anamnesis adecuada y la exploración física pertinente va a brindarnos información muy rica, ¿no? Que asociada a la imagen radiográfica nos va a dar un diagnóstico más adecuado. No menos importante son los datos como la edad, ¿no? También el sexo, también los antecedentes, ¿no? Y también, una vez más, hacer hincapié en lo que respecta al patrón radiológico, ¿no? El número de lesiones, la velocidad de crecimiento de las lesiones, la localización o afectación de partes blandas, también la presencia, ¿no?, de síntomas como el dolor, ¿no? También la realización de otras pruebas de imágenes se lleva a cabo ante la sospecha de malignidad, como habíamos visto. Podemos hacer uso de tomografía, resonancia magnética o gammagrafía, ¿no? La mayoría de estos tumores óseos son hallazgos casuales, incidentales. En el caso de presentar síntomas, estos normalmente son inespecíficos, ¿no? Y la fractura patológica puede ser también una forma de presentación de estos tumores óseos benignos, como habíamos visto en todos, ¿no? Pero principalmente, tal vez lo que hemos visto más en nuestra práctica en todo este tiempo de residencia es en lo que es los quistes óseos, ¿no? También la actitud terapéutica suele ser conservadora si es que no hay síntomas, ¿no? El tratamiento quirúrgico se va a brindar o se va a sugerir en relación a la lesión, en relación a la sintomatología o si es que hay algún tipo de fractura patológica, ¿no? También es importante recordar que en el caso de los tumores óseos benignos en huesos, la carga se puede indicar en el tratamiento quirúrgico como prevención de las fracturas patológicas, ¿no? Entonces ahí se tiene que valorar la indicación de tratamiento quirúrgico como prevención para futuras fracturas patológicas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muy bien, Ismael. Te felicito, una exposición bastante interesante. Si hay algún comentario que hacer, por favor, por lo siguiente. Hola, buenos días, no sé si me permite si me da la palabra. Adelante. Bueno, buenos días con todos. Ese es un tema importante, ¿no? Que hay que tener un poco de conocimiento sobre las patologías que con mayor frecuencia se nos van a presentar, ¿no?, en los pacientes. Como por ejemplo el osteoma osteoide, ¿no? Como bien lo definiste, hay que tener muy en cuenta la clínica en los pacientes. Generalmente son pacientes de corta edad, son niños en los cuales, bueno, refieren por historia los padres que estos pacientes tienen dolor de características tipo sordo, nocturno, y que generalmente se calma esta molestia asociado a un AINE. ¿Esto por qué? Porque justamente esta tumoración benigna se asocia a la mayor producción de prostaglandina E2.
Otro punto también a tener en cuenta que es importante es a la evaluación general de los tumores, tenemos que ver la localización de estos, ¿no? Unos se localizan más en metáfisis, otros cerca de las epífisis, de la placa de crecimiento. Hay que ver también los márgenes de estos tumores. En algunos casos son bien delimitados, en otros casos son como los sarcomas que son difusos, que son muy agresivos. Otro punto también es ver la parte de las corticales que están adyacentes a la tumoración. Hay algunos tumores, por ejemplo, que producen engrosamiento cortical, como es en el caso del osteoma o el osteoma osteoide, y que pueden también hacernos confundir en algunos casos, por ejemplo, con la enfermedad de Payet ósea, que produce también un engrosamiento cortical, o también con la osteomielitis esclerosante de Garré, que si no somos muy cuidadosos nos puede hacer dudar en el diagnóstico, ¿no? Bueno, más que todo eso quería dar, ¿no?, como un aporte en mi parte. Gracias. Bueno, por mi parte, comentar que en nuestra residencia que vamos de este año que ha pasado, pues no hemos visto mucho de la patología tumoral, pero hay que tener esto, bueno, la patología tumoral es un reto diagnóstico y hay que seguir, me parece, según lo he leído también, un esquema, ¿no? En el que se sigue por patrones. El primer patrón es el patrón clínico, luego viene el patrón radiográfico y al final viene el estudio histológico, la patología, ¿no? Basado en estos tres aspectos se puede acercar a uno al diagnóstico, ¿no? En cuanto al patrón clínico, podríamos, muy importante la edad, porque, bueno, no es lo mismo, por ejemplo, un tumor solitario en un niño, que podría ser desde un quiste hasta un adulto, que se menciona que puede ser hasta una metástasis. Entonces la edad es muy importante en ese sentido. La presentación clínica, el dolor asociado, que calma con AINES como el osteoma osteoide, mencionó Jorge. Y creo que la parte más importante es la parte radiográfica de un tumor, ¿no? En el que primero hay que preguntarnos en qué hueso está localizado, ¿no? Y luego dónde, en qué parte, si es en la epífisis, metáfisis o en la parte diaficiaria, ¿no? Hay tumores que son de localizaciones características, por ejemplo el tumor de células gigantes que mencionó Mael, está más asociado a las epífisis, ¿no? Y a las epífisis también se le considera pues a los huesos cortos, ¿no? Por ejemplo la rótula, consideran que más o menos es un patrón similar a la epífisis, ¿no? La rótula, el calcáneo, incluso los huesos de la mano, ¿no? Luego ver pues la distribución axial que tiene este tumor, como puede ser endomedular, diaficiario, cortical, ese patrón, ¿no? Entonces, y luego, pues, las características, ¿no? Por ejemplo, puede ser un tumor, digamos, apolillado, de aspecto apolillado o único, o incluso tener un anillo, ¿no? Entonces, esas características radiográficas que creo que son las más ricas y las que se puede aprovechar más, nos podrían ya dar un diagnóstico más o menos, nos acerca a un diagnóstico. Y al final podríamos concluir pues que solamente el diagnóstico podría ser posible con eso, o decirnos si es agresivo o no es agresivo, eh, y ver el diagnóstico diferencial de acuerdo, relacionarlo mucho con la edad, ¿no? Eso sería mi comentario, doctores. Gracias. Creo de que efectivamente el patrón de estudio de los tumores óseos en general radican en los tres pilares que se han mencionado: el aspecto clínico, el aspecto radiográfico y la anatomía patológica. Es muy importante ahí hacer la descripción de todo lo que acontece a la parte clínica. Es decir, juega un papel muy importante en la epidemiología. Es decir, la edad, el sexo, las características del dolor, en fin, compromiso de otras partes, el dolor bien estudiado semiológicamente tal como es,
una buena evaluación clínica y luego sustentarlo esto en las imágenes y todavía existe alguna duda, la anatomía patológica. A esto se debe agregar otros tantos estudios que actualmente uno tiene. Por ejemplo, la gamografía, por ejemplo, la tomografía, la gamma-tomografía incluso, y la resonancia agregada, y tantos otros elementos que podríamos nosotros utilizarlo para poder llegar, como lo han mencionado, con precisión al diagnóstico y no tener problemas en cuanto a errores. Nosotros hemos tenido ya algunos casos, incluso enviados a Lima al INEM, pensando en que se trataba de un tumor óseo en niños, y resultó siendo una osteomielitis, resultó siendo una tuberculosis, y resultó, o sea, la verdad es, no sé si por falta de complementación de los estudios o porque no tuvimos la capacidad para poder solucionar esto en cuanto al diagnóstico. Pero la responsabilidad de nosotros era de que de todas maneras se ha evaluado en un centro de alta complejidad, como son el Hospital de Neoplasia en Lima, ¿no? El Instituto de Neoplasia. Entonces, eso de alguna manera nos ha aliviado, pero uno tiene este tipo de experiencias, algunas veces con cuestiones en que el diagnóstico diferencial debe ser hecho de manera también muy precisa. En cuanto a los tratamientos, se tiene que tener en consideración la ubicación. Y si está comprometido en otras partes o hay una alteración en cuanto a la función o una alteración en cuanto a otro tipo de compromisos de otros órganos o estructuras de nuestro cuerpo. Entonces, existen algunas recomendaciones, sobre todo cuando esto está en zonas de carga y cuando esto está muy cerca de las articulaciones y hay que proteger toda esa zona. Entonces, sí hay alternativas, pero los conceptos de el retiro de todo en bloque, hacer una exéresis, una resección marginal ampliada, en fin, uno tiene que tener muy en consideración. Bueno, así que hay mucho más, lógicamente lo han dicho, hay mucho más por estudiar, hay que tener en consideración de que existe incluso algunos tumores óseos que se comportan en un inicio en forma benigna, pero no sabe si esto fue malignidad. Es el caso de los tumores a células gigantes, que podrían tener un comportamiento benigno, pero luego hacerse esto maligno. Y otros, como son pues efectivamente las exostosis múltiples, o las osteocondromatosis, la enfermedad de Ollier, efectivamente, que hay que tener muy en consideración esto para poder hacer el tratamiento o el seguimiento del paciente. Bueno, hay mucho que conversar. Yo te felicito, has tocado de repente los más frecuentes. Y tener en consideración pues siempre los elementos para poder hacer el diagnóstico preciso. Bueno, realmente los tumores, entre comillas, benignos, que a veces necesitan que nosotros también podamos evaluarlos bien. ¿Por qué? Porque, como mencionaban, muchos de ellos a veces tienden a malignizarse, y otro de los grandes problemas de la malignización tiene que ver mucho con la posibilidad de recidiva de estos tumores. Entonces,
Dentro de los más frecuentes que nosotros tenemos la oportunidad de ver aquí, son los tumores de células gigantes, los osteocondromas, los encondromas, los quistes óseos, que también son bastante frecuentes y que en las oportunidades que hemos tenido de intervenir, porque como mencionaba Ismael en su presentación, estos quistes pues tienen que ser quirúrgicos. Tenemos algunos casos de múltiples localizaciones, ¿no? Incluso uno último que vi hace pocos días, que tuve la oportunidad de controlarlo después de haberlo operado como 4 años, que fue en el calcáneo, un quiste bastante grande en el calcáneo, que la verdad que no hemos tenido oportunidad de verlos recidivar, y el tratamiento que suelo emplear en ese tipo de lesiones es, como manda la literatura, ¿no? Hacerle un curetaje y luego lo que yo hago es colocar nitrógeno líquido. En eso a veces he tenido la oportunidad de coordinar con los dermatólogos, que son los que utilizan el nitrógeno en el hospital, para que nos puedan proporcionar pequeñas cantidades de nitrógeno líquido y poder hacer la quelación, que es el procedimiento que se hace en este tipo de tumores. Y luego, después de ello, bueno, realmente nosotros, o en lo personal, no he tenido la posibilidad de colocar injertos, sino más bien cemento óseo, ¿no? Metilmetacrilato. El tema a veces de los injertos es que el volumen que se necesita de injerto es bastante grande, y hay que tenerlo en ocasiones no solo autólogo, porque sería muy la zona donante sería muy grande en volumen, sino a veces habría que combinarlo con heterólogo, y obviamente eso incrementa los costos tremendamente de este procedimiento, ¿no? Entonces, yo en lo personal, la mayoría de veces que casi todas las oportunidades, creo que una sola vez nomás he utilizado injerto heterólogo, la mayoría de veces lo hago con cemento óseo, y la verdad que no he tenido recidivo, al menos de los que he vuelto a controlar. Pero como dicen, pues a veces puede ser que hay alguno que se haya recibido o no volvió conmigo ya, ¿no? Pero sí, es bastante importante. Y la otra cosa es que muchas veces nosotros nos enfrancamos en pensar que los huesos solamente tienen lesiones que van de por medio traumatismos y esas cosas, y entonces hay que sospechar. Por eso es muy importante las cuestiones epidemiológicas en el diagnóstico de este tipo de lesiones, ¿no? Valorar, por ejemplo, en el caso de lesiones quísticas, ¿no? Las localizaciones en las zonas metafisiarias, dolor a veces metafisiario que no se relaciona con ningún traumatismo, y que a veces son dolores de no muy alta intensidad. Entonces, en ocasiones es importante que uno pueda solicitar radiografías, porque obviamente ese es el diagnóstico que o es el examen que nos permite llegar al diagnóstico, ¿no? Yo creo que estuvo bastante buena la presentación, un panorama de todas las tumoraciones óseas benignas, pero que hay que tenerlas mucho en consideración. Y de otro tema también los osteocondromas, ¿no? Que también son muy frecuentes, y que, ojo, hay que tratarlos, aquellos que obviamente generan molestias, ¿no? Yo también hace muchos años recuerdo haber tenido un problema con un osteocondroma, y de ahí la importancia de poder hacer como en todo procedimiento, una buena planificación. Yo recuerdo de un niño que me invitaron en el IREN, cuando recién se aperturaba el IREN, a hacer un procedimiento de un osteocondroma que lo tenía exactamente sobre la cabeza del peroné, que le había crecido el osteocondroma, y que estaba atrapando también incluso el nervio, ¿no? El ciático popliteo externo, que luego después, a pesar de que nosotros hicimos la disección del nervio y todo en esa zona, el atrapamiento le había generado ya problemas que
luego después no se pudieron resolver completamente desde la parte neurológica debido al atrapamiento crónico que había tenido ese nervio en esa zona, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de valorar bien y poder hacer una planificación óptima para no tener a veces problemas con esto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, ¿me permite, Ismael? Claro, doctor. Sí, sí, adelante. Buenos días con todos. Más que todo para complementar un poco lo que dice el doctor Sandro, ¿no? Yo creo que la forma muchas veces de abordar este tipo de tumores, creo que es muy considerable tener en cuenta el grupo etario. El grupo etario nos guía mucho para saber bien qué es lo que podemos nosotros guiarnos, ¿no? El dolor es muy importante también, el dolor forma parte del screening, o mejor dicho, como ir pensando en un problema patológico, ¿no? Y como bien han mencionado, las radiografías. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto no es al 100%, ¿no? Nos ayudan, sí, nos guían y mucho, pero hay que tener en consideración que hay otros puntos, ¿no? Y ahí empiezan ya los estudios un poco más, se puede decir específicos, ¿no? En algún momento la gammagrafía, en algún momento la resonancia magnética nos va a ayudar muchísimo en este tipo de patologías, ¿no? Bueno, y la biopsia, que es el diagnóstico definitivo, ¿no? Algunas veces, y me ha pasado, a veces nos podemos confundir y a veces algunas de estas patologías presentan una especie de aumento de temperatura o de fiebre y pensamos en un proceso infeccioso, ¿no? Como diagnóstico diferencial. Y el problema es cuando estos tumores son muy agresivos, hacen los síndromes paraneoplásicos. Esos síndromes paraneoplásicos hay que tenerlos muy en consideración, sobre todo los dolores lumbares que a veces se presentan, hay que tenerlos muy claros y poder hacer un abordaje adecuado, ¿no? Más que todo eso, y bueno, el tratamiento, como bien sabemos, es específico, ¿no? Es un tratamiento ya más especializado, incluye desde quimioterapias, radioterapias y resecciones amplias, ¿no? Entonces, la idea de esto es tener el conocimiento adecuado de cómo manejar este tipo de patologías y poder guiar al paciente, ¿no? En algunos casos hay tumores muy agresivos en el cual la verdad que no se puede hacer mucho, ¿no? Más que todo eso era mi intervención. Gracias, Ismael. Gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias. Que tengan un buen día todos ustedes. Gracias.